Buenas, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, así retomamos nuevamente nuestra actividad después de este pequeño receso que tuvimos. Vamos a seguir con la clase número 3 de informática básica, ¿verdad? Que es nuestra introducción a la informática, ¿verdad? Bueno, así avanzamos entonces nosotros y nos vamos un poco directamente ya a lo que estuvimos viendo. Nosotros estuvimos viendo clase pasada, por ejemplo, en la parte de introducción a la informática, que es una computadora. Ya estuvimos viendo datos de información, ciclo de procesamiento de la información, los componentes de una computadora, dispositivo de entrada, dispositivo de salida, unidad principal o chasis o gabinete, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de comunicación, ¿verdad? Todo esto nosotros ya tenemos un video desarrollado, ya tenemos nuestras actividades que yo ya recibí todo y gracias a lo que estuvieron presentando su trabajo. Entonces nos corresponde ya la parte de ventajas y desventajas de una computadora. Entonces vamos directamente a la parte de ventajas y desventajas de una computadora. Aquí vamos a estar hablando un poco de, como su nombre dice, ventaja de usar una computadora y la desventaja en sí, ¿verdad? Vamos a leer un poquitito esto. Dice: como la sociedad hemos encontrado mucho beneficio de usar una computadora, dice, tanto en los negocios como en el hogar. Los usuarios de la computadora pueden tomar mejores decisiones porque se cuentan con acceso a la información al instante. Desde cualquier lugar del mundo tenemos acceso a la información. Entonces, una ventaja, por ejemplo, es que teniendo una computadora uno puede tener el acceso a cualquier parte, en cualquier parte del mundo, a la información, ¿verdad? En sí, a los datos, todo, ¿verdad? Entonces, es una ventaja. No hablamos solamente de computadora acá. Todo aparato tecnológico, por ejemplo, un celular, por ejemplo. Nosotros mismos seguramente este material vamos a estar viendo por el celular, ¿verdad? Entonces, están accediendo a un medio de información mediante el celular, ¿verdad? Entonces, no solamente hablamos de computadora hoy en día. Entonces, hay usuarios también involucrados en este tema, ¿verdad? Porque el usuario pues, es el que entra y ve esos materiales, esas informaciones. Entonces, como estudiante mismo también nosotros tenemos en cuenta mayores herramientas para que nos ayuden a nosotros al aprendizaje en sí, ¿verdad? Entonces, vamos a citar más adelante también que hay varios tipos de usuarios también, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a lo que es ventaja del uso de la computadora, ¿verdad? En cuanto a ventajas del uso de la computadora, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los beneficios. Dice que las computadoras son posibles porque las computadoras tienen las siguientes ventajas, ¿verdad? Uno es la velocidad, la confiabilidad, consistencia, almacenamiento y comunicación, ¿verdad? Si nos referimos a la velocidad, sabemos bien que la computadora procesa la información rápidamente, ¿verdad? Si vos vas a sumar, no sé, un número de 2, 3 cifras, vas a tardar más que la computadora. Eso es más que obvio. Entonces, la computadora procesa muchísimos datos en nanosegundos. Entonces, tiene una velocidad impresionante a la hora de procesar los datos, entonces, de grabar los datos, o sea, que hace muchísimas cosas al instante, ¿verdad? Vos podés estar escuchando música y podés estar trabajando en un formato Word o Excel o entrando en Internet u otras cosas, ¿verdad? Entonces, esa velocidad de procesar los datos es muy rápido, ¿verdad? Entonces, por eso una de las ventajas es la velocidad, ¿verdad? La confiabilidad, ¿verdad? Porque hoy en día, al menos, ¿verdad? Todos esos datos están guardados en un lugar y uno tiene el acceso, la confiabilidad. Yo, por ejemplo, mis fotos tengo guardados todo en las nubes hoy en día, ¿verdad? Los datos muchas veces ya guardamos en internet, en las nubes, ¿verdad? Entonces, hoy en día es confiable el acceso a esas informaciones mediante la computadora, ¿verdad? O sea, la computadora y otras tecnologías, ¿verdad? Yo mismo tengo todas mis clases guardadas en mi computadora, ¿verdad? Y nunca hasta ahora se me rompió mi computadora, siempre recupero otra vez mis datos si se me pierde. Entonces, hoy en día vamos confiando mucho más en el uso de la computadora, ¿verdad? La consistencia, los datos que se le asigna, saca. Si yo le di 2 más 2, que me sume, me saca 4, ¿verdad?
Ahora, si yo quiero 4 y le ingresé 3 y le ingresé 2 más 2 y me sacó 5 y yo quería que me saque 4, de hecho que me va a sacar mal, ¿verdad? O sea, los datos que se le ingresa a la computadora saca en forma exacta, ¿verdad? O sea que dependerá de la exactitud que el usuario ingresa, ¿verdad? De los datos que el usuario ingrese para que esos datos sean correctos, ¿verdad? Entonces, sí o sí, si un usuario ingresó bien los datos, tiene que sacar bien los datos. Si yo quiero un resultado 4, si yo ingresé 2, me salió 4, perfecto, consistente. Si ingresé 3, ingresé 1 como dato, va a sumar 4, perfecto. Pero si yo le ingresé 4 y le ingresé 5, el resultado va a ser diferente. Entonces no va a tenerlo esa consistencia. Entonces, dependiendo de la exactitud de entrada de los datos, la computadora va a sacar una información correcta. Entonces la computadora tiene esa consistencia, ¿sí? Almacenamiento, que es muy importante, porque la computadora guarda los datos, ¿verdad? Guarda en forma permanente, y si yo tengo un documento Word y guardé ese documento, yo puedo reutilizarlo, ¿verdad? Y esa es una de las ventajas que tenemos. Y hoy en día al menos tenemos muchísimos teras de almacenamiento, o sea, se puede guardar muchos datos en la computadora, ¿verdad? Muchas informaciones, ¿verdad? La comunicación, que la computadora puede comunicarse, ¿verdad? Hoy en día tenemos internet, por ejemplo, una red Wi-Fi, no solamente computadora, yo puedo entrar de mi teléfono a esos datos, ¿verdad? Entonces, eso le hace también que tenga una ventaja, ¿verdad? Para poder usar una computadora, la comunicación. La desventaja, algunas de las principales desventajas son, por ejemplo, la violación de privacidad, ¿verdad? Dice que hoy en día, con el uso intensivo de la computadora, es más común almacenar en la computadora casi cualquier evento de nuestra vida, ¿verdad? Hoy en día, en cualquier lugar nos sacamos fotos, levantamos esa foto en las redes sociales, ¿verdad? En la computadora, fotos familiares, y muchas veces esa foto, sabemos que si le llevamos a un técnico, por ejemplo, puede ver esa foto de nosotros, era una foto privada, una foto familiar, entonces mismo levantamos en internet, ¿verdad? Entonces, de ahí habla un poco la violación de la privacidad, ¿verdad? Entonces, tratar de muchas veces tener cuidado con eso, ¿verdad? De tener fotos privadas, muchas veces es complicado, ¿verdad? Siempre se recomienda no levantar fotos muy privadas, ya sea en las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Seguridad pública. ¿De qué habla seguridad pública? Dice: adultos, jóvenes y niños alrededor del mundo usan la computadora para compartir públicamente sus fotos, videos, diarios, música e informaciones personales. Algunos de estos usuarios, por desprevenido, han sido víctimas de delitos cometidos por extraños, ¿verdad? Protégete y protege a los tuyos de esos delincuentes siendo precavido. Por ejemplo, no compartas informaciones que permitan que otros puedan identificarse o localizar. Hoy en día, por ejemplo, cualquiera se va no sé, en Encarnación y publica ya su estado que está en Encarnación. Publica su ubicación, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente se aprovecha de eso y no sé si se da cuenta que vos alzaste una foto, estaba con tu familia en Encarnación y vos alzaste tu ubicación y todo, entonces pueden ir a atropellar tu casa, entrar en tu casa, ¿verdad? Y robarte. O puede pasar cualquier cosa. Entonces tratar de proteger en ese sentido, ¿verdad? Y una de las desventajas también del uso de la computadora: impacto en fuerza laboral, dice, ¿verdad? Hoy en día sabemos que la computadora ha reemplazado, por ejemplo, a muchos personales, ¿verdad? O sea, lo que antes hacía 10 personas, hoy en día solamente uno con el uso de la computadora está haciendo, ¿verdad? Entonces eso también ha sido una de las desventajas, ¿verdad? En cuanto a subcontratos de trabajadores, ¿verdad? De muchas plantas de trabajo. El riesgo, salud, dice acá, el riesgo de salud, ¿verdad? Acá, riesgo de salud. Entonces, el uso prolongado de la computadora es inapropiado. Si uno se sienta mal y está mucho tiempo en la computadora, eso causa lesiones o problemas con la articulación, ¿verdad? Entonces se recomienda siempre luego estar sentado un tiempo nomás en la computadora y después tratar de relajarse, ¿verdad? Y tratar de poner una buena postura a la hora de usar la computadora, ¿verdad? Entonces también tratar de
ver eso, ¿verdad? No estar mucho tiempo sentado enfrente de la computadora daña la vista, las articulaciones, entonces tratar de en vez en cuando relajarse un poquitito, ¿verdad? También es un riesgo en salud, ¿verdad? Como desventaja. Impacto en el medio ambiente. Las computadoras se elaboran de un aparato tecnológico que de repente no, en el ambiente en sí no es perjudicial, ¿verdad? O sea, yo no puedo agarrar, mi computadora tiene 10 años de uso y ¿dónde voy a tirar? En el basurero municipal, no puedo ir a tirar eso. Entonces, ¿cómo se destruye esa computadora? Tarda años en destruirse. Un monitor tarda años en destruirse. Una fuente de alimentación tarda años en destruirse. Entonces, fíjense, ¿verdad? El tema de esto que tirar esa computadora es difícil. Entonces, es un impacto al medio ambiente, ¿verdad? Eso. Porque es tóxico, el material en sí que tiene es tóxico. Entonces, también es una desventaja del uso de la computadora, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí terminamos un poco la parte de ventaja y desventaja en la computadora, ¿verdad? Yo este material le voy a estar enviando también para que vayan siguiendo y leyendo, ¿verdad? En cuanto a categorías de la computadora, como otro punto, la computadora se divide en varias categorías, ¿verdad? Vamos a ver un poco esas categorías que tenemos nosotros, ¿verdad? Acá, por ejemplo, la computadora se divide en 7 categorías, ¿verdad? Las computadoras personales, las computadoras móviles, consolas de videojuegos, servidores, computadoras centrales o mainframe le llaman, supercomputadoras y computadoras incorporadas. El tamaño, velocidad, poder de procesamiento y precio, terminamos en esta tabla, ¿verdad?, que vemos acá. Entonces, yo no quiero que miren la parte de precio, solamente acá la categoría en sí. Si ustedes se fijan, categorías, computadoras computadoras, voy a achicar un poquito más. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a categoría, tenemos computadoras de escritorio, se acomoda en un escritorio en cuanto a tamaño físico. Cantidad de usuarios conectados son generalmente uno, o solamente uno está dentro de una computadora trabajando, ¿verdad? En cuanto a computadoras móviles o dispositivos móviles, en cuanto a tamaño físico, se acomoda en tu regazo o mano, ¿verdad? Son más chicos, ¿verdad? Cantidad de usuarios, generalmente también uno, ¿verdad? Porque solamente uno está usando en ese momento. Consolas de videojuegos, normalmente ya conocemos, ¿verdad? Son pequeñas cajas, ¿verdad? En cuanto a tamaño físico. Y puede ser en cuanto a usuarios de uno o varios usuarios puede estar conectado. Si hablamos de servidores, en cuanto a su categoría, pequeño gabinete, ¿verdad? Puede ser un pequeño gabinete, o sea, la caja, la computadora que conocemos, ¿verdad? Y puede estar conectado en ese servidor, o sea, por ese servidor, de 2 a cientos de personas, ¿verdad?, o usuarios. Computadoras centrales, ocupa una parte, una habitación en un cuarto amplio de equipo, ¿verdad? O sea, son computadoras ya grandes, ¿verdad? Y pueden acceder a usuarios de cientos de miles de usuarios. Por ejemplo, una computadora central de Google, por ejemplo, de Gmail, está en una habitación cerrada con aire acondicionado y pueden acceder en él miles de usuarios. Supercomputadoras, aquí hablamos de en cuanto a tamaño físico, cuartos amplios de equipo, o sea, también computadoras grandes, ¿verdad? Y también cientos de miles de usuarios pueden acceder a ese tipo de computadoras. Y por último tenemos las computadoras incorporadas, ¿verdad?, que son miniaturas y también generalmente un usuario tenemos dentro de esa categoría, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería la clasificación por categoría de las computadoras, ¿verdad? Vamos a ver en un siguiente video cada uno de estas categorías, ¿verdad? Vamos a ir tocando y viendo las imágenes de cada uno de esos videos. Acá en el video, las computadoras personales, vamos a ir hablando de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces vamos a tocar cada uno de estas categorías de computadora. Bueno, entonces en cuanto a categoría de la computadora y como estábamos citando, vamos a mirar esas computadoras, esa categoría. Hablamos primero de las computadoras personales, ¿verdad?
Una computadora personal es un tipo de computadora diseñada para satisfacer las necesidades de cómputo de un individuo, de un usuario, de una persona, ¿verdad? Hay dos tipos de computadoras populares, le llaman PC a eso, ¿verdad? O sea, PC viene de Personal Computer, ¿verdad? Computadoras personales, ¿verdad? Y la que son las Mac de la Apple, ¿verdad? En cuanto a PC y las Mac de la Apple, ¿verdad? Que son computadoras ya muy buenas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos acá, por ejemplo, en imágenes para mostrarle un poco, ¿verdad? Que son las computadoras tipo PC y la computadora Mac Apple, ¿verdad? Si de repente vieron por ahí ustedes, la mayoría de las computadoras de estos tipos de PC, computadoras personales, son computadoras, le llamamos clonadas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está dentro son de diferentes marcas. O sea, por dar un ejemplo, un monitor puede ser un monitor de marca A o C, el teclado puede ser Satélite, el gabinete es, por ejemplo, Satélite, la placa madre es una placa Asus, el disco duro de Quantum, se fijan, entonces es una mezcla de marcas, ¿verdad? Una mezcla de marcas, lo que normalmente nosotros usamos, ¿verdad? Y se vuelve una computadora mucho más barata, porque yo tengo varias marcas, se vuelve una computadora más accesible, porque yo encuentro en cualquier parte su repuesto. Entonces, sin embargo, el otro, si hablamos del Apple, por ejemplo, ¿verdad? Del Mac, es una máquina que viene una sola marca, ¿verdad? O sea, esto es todo de la empresa de Apple, ¿verdad? Y una sola marca. El monitor es Apple, el teclado es Apple, el mouse es Apple, todos sus componentes van preparados y diseñados para ese estilo de computadora. Entonces se vuelve un poco más complicado a la hora de encontrar algo que se descompone de esa máquina, por ejemplo, ¿verdad? No sé, una tarjeta de video o algo. Sin embargo, el otro es mucho más rápido de encontrar un dispositivo que se descomponga de esto, ¿verdad? Entonces, la ventaja, ¿cuál sería? Que esta es una máquina súper buena, que está diseñada exclusivamente para este tipo de máquina. Entonces se vuelve mucho más rápida, mucho más, trabaja en forma más buena los dispositivos, porque está diseñado para ese tipo de máquina, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de las computadoras clonadas, que son esto que yo le hablé recién, y las no clonadas, que son exclusivamente de una sola marca, ¿verdad? Y ahí hablamos, por ejemplo, podemos encontrar, por ejemplo, Toshiba, Dell, ¿verdad? HP, ¿verdad? Entonces son también marcas de computadoras, ¿verdad? La PC normalmente fue diseñada originalmente por la marca IBM, que luego fue evolucionando, ¿verdad? Bueno, también hablamos un poco de las computadoras de escritorio, ¿verdad? Que son estos tipos de computadoras, ¿verdad? Que normalmente tenemos en nuestra casa, en un lugar de trabajo. Una computadora de escritorio, o le llamamos normalmente PC, ¿verdad? Que tiene un gabinete, que puede ser de este tipo de gabinete. Están los otros tipos, ¿verdad? O sea, hablando de gabinete, hay varios tipos de gabinete, ¿verdad? El monitor plano, un teclado, un mouse, ¿verdad? Acá tienen una bocina o parlante que normalmente tiene la gente para escuchar una musiquita o algo, ¿verdad? Entonces, son las computadoras de escritorio, ¿verdad? Está diseñada para colocarse sobre un mueble de cualquier tipo, ¿verdad? Todos los aparatos se encuentran, o sea, todos los dispositivos se encuentran dentro de esta caja, chasis o gabinete. Esto puede ser en forma vertical, así como vemos, puede estar parado, o horizontal de esta forma, y el monitor normalmente está encima, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de torres, ¿verdad? En este caso este es un mini torre, ¿verdad? Entonces, pero hay varios tipos de gabinete, ¿verdad? Eso, por ejemplo, acá observamos otro tipo de gabinete, ¿ven? Entonces este gabinete es una torre un poco más grande que el otro que vimos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al gusto de cada uno, otra vez uno va eligiendo un tipo de gabinete, ¿verdad? Si va a ser un servidor, uno más grande, si va a tener varios discos duros, tiene que ser un poco más grande. Entonces es importante
definir qué trabajo voy a estar haciendo yo con esa computadora, y de acuerdo a ese comprar un tipo de gabinete o un tipo de monitor. Bueno, entonces, dependiendo de eso, las computadoras de escritorio son de este estilo, ¿verdad? Le llamamos computadora de escritorio. Si hablamos de cómputos móviles, computadoras móviles o dispositivos móviles, ¿verdad? Nos referimos a normalmente lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Un celular, ¿verdad? Una tablet, ¿verdad? Entonces hablamos de computadora, y sacar una computadora con características móviles es aquella computadora que tiene o que te permite llevarla de un lugar a otro. De forma similar a un dispositivo móvil, es un dispositivo de cómputo que cabe en la palma de la mano y que evidentemente facilita el trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de una computadora móvil, estamos hablando de una notebook, por ejemplo, que hoy en día, de una tablet, un celular, ¿verdad? Entonces dividimos acá en computadoras portátiles y dispositivos móviles, ¿verdad? Podemos dividir en eso. Entonces las computadoras portátiles son, por ejemplo, las notebooks, normalmente se le llaman laptop, ¿verdad? Las notebooks o las laptops, ¿verdad? Que conocemos realmente. Una computadora portátil es pequeña y ligera, es lo que ofrece la ventaja de llevar de un lado a otro hoy en día, ¿verdad? O sea, yo con mi computadora portátil me muevo de un lugar a otro y llevo todo lo que tengo, ¿verdad? Se alimenta de una energía eléctrica también tiene una batería, ¿verdad? Que puede ser cargado y usado, depende del tipo de batería que tengamos, el tiempo que uno necesite, ¿verdad? Entonces son las computadoras portátiles o laptops. También tenemos, hablando de computadoras portátiles, tenemos muchísimas marcas de computadoras portátiles, ¿verdad? Hoy en día al menos hay bastante este tipo de computadora. Una cosa también que hay dentro hoy en día son las netbooks, ¿verdad? Que son pequeñas computadoras de 8 a 10 pulgadas, ¿verdad? Son muy pequeñas, ¿verdad? Que también es más portátil que una notebook, ¿verdad? Que una laptop, que normalmente viene a partir de 14 pulgadas para arriba, ¿verdad? 14, 16 pulgadas. Estos son, las netbooks son computadoras un poco más chicas, ¿verdad? Más pequeñas, de 8 pulgadas su monitor o hasta 10 pulgadas, ¿verdad? Que tienen también, dependiendo del tipo de computadora que yo quiero o del tipo de portátil, una buena capacidad para almacenar, ¿verdad? Las tablets electrónicas, ¿verdad? Son las tablets que hoy en día conocemos, ¿verdad? Son portátiles también, se puede dibujar, se puede escribir en él usando un lapicito o con el dedo, ¿verdad? Uno puede hacer, ¿verdad? Podemos tener un teclado para poder adaptarlo, ¿sí? O sea, hay varios tipos otra vez en cuanto hablando de tablet electrónico, ¿verdad? En cuanto a dispositivos móviles, los dispositivos móviles son lo suficientemente pequeños para llevarlo en el bolsillo y generalmente no tiene unidad de disco, ¿verdad? En lugar de esto, los dispositivos cuentan con una memoria especial que le permite guardar los datos, el famoso memory card, ¿verdad? Que uno guarda ahí los datos, y hoy en día sí que inclusive se puede guardar en las nubes, ¿verdad? Entonces facilita mucho más el almacenamiento de esos datos. Uno puede guardar en las nubes y traer de las nubes eso que necesita, ¿verdad? Tenemos varias categorías en cuanto a esto. Tenemos los dispositivos, este tipo de dispositivos, ¿verdad? Que normalmente el PDA conocemos, ¿verdad? Que prácticamente se usa todavía para, de repente, los que hacen pedido y eso usan el PDA, ¿verdad? Pero lo que nosotros normalmente conocemos son los teléfonos smartphones, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que hoy en día es el que más se está ofreciendo y usando, ¿verdad? Entonces, estos son teléfonos inteligentes, le llaman, ¿verdad? Teléfonos ya que hoy en día viene preparado para almacenar inclusive muchísima cantidad de datos. Podemos entrar en internet, podemos hacer un trabajo, podemos tener un medio de almacenamiento para nuestros datos, video, imágenes, fotos, todo, ¿verdad? Entonces, hoy en día con un teléfono se puede hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Hoy en día una persona, un usuario puede cargar o pagar sus cuentas a través de un teléfono, ¿verdad? Entonces también, hablando del teléfono, ¿verdad? En cuanto a consola de videojuegos, hablamos de las consolas, por ejemplo, el Play, por ejemplo, ¿verdad?
si vamos a nombrar uno de ellos, ¿verdad? El Xbox, ¿verdad? De Microsoft, ¿verdad? El PlayStation, que es de Sony, que también tiene un medio de almacenamiento, ¿verdad? Podemos conectarnos a internet mediante también esa consola de videojuegos, ¿verdad? Entonces, por eso está también dentro de la categoría de computadoras, ¿verdad? Tenemos también los servidores, que son máquinas ya preparadas para el sector de la industria, ¿verdad? De una empresa, que lo que hace el servidor es guardar los datos. Son supercomputadoras ya que guardan datos, ¿verdad? De miles de usuarios, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vamos a poner Facebook, por ejemplo, cuántos millones de usuarios tiene. Entonces todo eso se guarda en una computadora grande, en un servidor, ¿verdad? Que está en algún lugar, en una pieza, en un tinglado grande, seguramente en caso de ellos, ¿verdad? Donde está guardado, está protegido, con acceso restringido, con aire acondicionado, todo, ¿verdad? Entonces son máquinas ya súper preparadas esto para guardar y almacenar muchos datos, ¿verdad? MyFriend, acá estamos hablando ya de varios discos duros. Estos normalmente son manejados por gobiernos de salud, de bancos, financieras, ¿verdad? Ya guardando muchísimos datos, ¿verdad? Dentro de una caja enorme que le llamamos rack, ¿verdad? Que hay varias computadoras conectadas entre sí, ¿verdad? También son servidores o computadoras ya centrales, ¿verdad? También tenemos la supercomputadora, que normalmente se observa así, que hoy en día se ve también ya dentro de en Paraguay mismo vemos, por ejemplo, nosotros nacimos en Tigo, por ejemplo, tiene también así preparado, diseñado de esta manera. Copaco mismo tiene sus servidores de esta manera. Entonces, estos son celdas donde van muchas computadoras y mucho disco duro, ¿verdad? Entonces está dentro de una pieza que están refrigerados con aire acondicionado, restringido el acceso a solamente funcionarios para poder acceder y verificar su funcionamiento. Entonces son supercomputadoras, ¿verdad? Que están conectados todos entre sí también, ¿verdad? Tenemos las computadoras incorporadas, ¿verdad? Que hoy en día sabemos bien que en algunos países ya, por ejemplo, tenemos ya las computadoras que son incorporadas a un vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O mismo hay casas inteligentes donde el portón se abre ya por computadora, el microondas funciona por computadora, desde el teléfono uno puede controlar todo un sistema de riesgo, sistema de salud, ¿verdad? Apagar las luces de repente de su teléfono, controlar su casa de su teléfono, ¿verdad? Entonces son dispositivos ya que están preparados para poder estar ahí. O sea, una computadora está incorporada a tu casa para que vos puedas gestionar todo el servicio de tu celular, ¿verdad? Entonces eso es en cuanto a categoría de computadoras, ¿verdad? Entonces, clase siguiente vamos a estar viendo la parte de usuario de computadora y sus categorías, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre los usuarios. Entonces espero que esta clase haya servido de mucho, ¿verdad? Y voy a enviarle este video, voy a enviarle con un pequeño trabajito, ¿verdad? Para que puedan realizar otra vez ese trabajito y podamos así seguir con nuestra materia, ¿verdad? Les envío el trabajo, que tengan un lindo día y cuídense, ¿verdad? Así que mi saludo para ustedes, saludos siempre. Chao, chao.